está la pájara pinta sentada sobre el verde limón es el nombre de una reconocida ronda infantil y es el mismo nombre que lleva una de las novelas más importantes de la literatura colombiana original de Alba Lucía Ángel Marulanda. La novela narra las vivencias de Ana y sus recuerdos desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán hasta la muerte del padre Camilo Torres cuando se va a la clandestinidad para engrosar las filas del ELN. Esta novela nos interesa porque relata casi 15 años de violencia en Colombia. Jorge Eliezer Gaitán fue un reconocido político colombiano que partió la historia de Colombia en dos a raíz de su asesinato el 9 de abril de 1948. Oficialmente se considera que Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá, pero otros biógrafos anuncian que nació en Cucunúa. Ustedes recuerdan, Cucunúa es una pequeña población que en la época de la colonia fue indígena. Allí los pobladores se dedicaban a la explotación del carbón y de la cría de ovejas, de la cual pues explotaban la lana y ahí sacan pues también las ruanas. Es hijo de una profesora, de la señora Manuela Ayala Beltrán, y eso tal vez influyó para que Jorge Eliezer Gaitán desde muy joven tuviera una formación intelectual bastante importante. Tan es así que él posteriormente estuvo en la universidad y allá pues comenzó tempranamente a hacer militancia en la política. Y curiosamente, a pesar de que él fue un político liberal, su militancia inició en el Partido Conservador, donde apoyó la candidatura del poeta Valencia, el cual fue derrotado posteriormente en unas elecciones por Marco Fidel Suárez. A Jorge Eliezer Gaitán, digamos, tuvo un entorno muy interesante porque, digamos, él conoció a Alberto Lleras Camargo, a Laureano Gómez y a otras personas que eran intelectualmente muy fuertes y tenían una capacidad oratoria bastante importante y seguramente eso influyó en el mismo Jorge Eliezer Gaitán, que era bastante reconocido por su capacidad oratoria. Él posteriormente viajó a Roma, hizo un doctorado, regresó a Colombia como abogado, ocupó varios puestos públicos, ingresó a las filas del Partido Liberal, fue el candidato oficial y se enfrentó al conservador Mariano Espina Pérez. Esas elecciones fueron ganadas por Mariano Espina Pérez, pero Jorge Eliezer Gaitán siguió militando, siguió haciendo discursos, muchos de esos en el Teatro Colombia, hoy conocido como Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y además ejercía su profesión de abogado con mucho éxito. Jorge Eliezer Gaitán en su militancia, digamos, fue acercándose cada vez más a las clases populares y a los sentimientos populares. De hecho, es en los discursos de él donde por primera vez se siente con mucha frecuencia la idea de oligarquía. Oligarquía en el sentido de que había unas clases hegemónicas, independientemente que fueran liberales y conservadoras, que habían manejado el país y que impedían que personas de extracción popular ascendieran y pudieran beneficiar a otras personas de extracción popular. Esos discursos enardecían a la gente y por supuesto principalmente se sentían identificados, además de las clases populares, clases trabajadoras, obreros, campesinos e inclusive la misma policía. De modo que cuando Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948 por Juan Roa Sierra en condiciones aún no aclaradas, en condiciones misteriosas, se produjo un estallido, lo que nosotros llamamos un estallido social, solo que mucho más enérgico, mucho más furioso de lo que fue en los años recientes aquí en 2020 en Colombia. Tan es así que prácticamente Bogotá fue destruida y el estallido se propagó a otras ciudades de Colombia, tales como Ibagué, Barranquilla, Medellín, Pereira, Manizales y demás. Pero se reconoce que fue principalmente en Bogotá donde ocurrió, digamos, la mayor parte
de su masacre. Hoy en día sigue el legado de Jorge Eliezer Gaitán, se sigue cultivando a través de sus familiares y de muchos de sus simpatizantes.